Bienvenidos nuevamente a otro video de Conoce A. En esta ocasión les traigo a los animadores y directores de Nube, Diego Sánchez de la Barquera y Cristian Arredondo. ¿Cómo están? Hola Juan, muchas gracias por invitarnos. Estamos bien. Hola Juan, ¿todo bien por aquí? ¿Y tú? ¿Qué tal? Igual. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues primero quisiera preguntarles, para ustedes, ¿qué representa la animación? A ver, vas, Cris. Ah, a ver, es que la animación conjunta un montón de cosas para mí. O sea, no es solo el oficio en sí mismo como plástico, digamos, o sea, la creación de imágenes y todo eso. Está la narrativa. Am, Siento para mí que es una especie de conjunto de oficios muy nobles que puedes apropiar cierto trabajo, pero que te permiten fácilmente a ti solo, prácticamente, crear cosas, crear historias, crear mundos. Em, y tiene, al menos para mí durante mi vida, como cierta, ¿cómo llamarlo? Cierto atractivo. Me lo pasé viendo caricaturas de niño, que que de repente siento que, al menos, no sé, porque para mí era atractivo, siento que es atractivo tal vez para los demás, y es como un medio que siento que puedo elegir fácilmente para comunicarme con un montón de gente. Me ha ayudado mucho la animación en la vida. Ujú. ¿Y para ti, Pues Diego? para mí, pues bueno, evidentemente pues es nuestro estilo de vida, ¿no? Todo gira en torno a la animación. Y yo lo veo, pues, no sé, yo siento que ni siquiera lo escogí, ¿no? O sea, de repente llegas y terminas en esto. Yo dibujaba realmente y no sé por qué terminé animando, ¿no? De hecho, yo inicialmente, de niño, yo quería ser ilustrador de cómics, ¿no? Entonces me la pasaba dibujando y demás. Y en algún momento, pues la vida me llevó a otro lado y estudié diseño gráfico y dejé de dibujar. Pero me metí a la animación, justamente, hacía motion graphics y luego hacía algo de 3D. No escogí estar en la animación, ¿no? Y de repente fue de, pero pues también hay que dibujar. Entonces, para mí, ¿qué significa? Pues creo que como volver, y hablando de específicamente de animación 2D, que es lo que ahorita estoy haciendo, ¿no? Que durante muchos años no hacía. Volver como a mi primer pasión, que era dibujar, básicamente. Y significa, pues, que puedes jugar y trabajar al mismo tiempo. O sea, es algo muy curioso. Ujú. ¿Y cómo nace ese amor por dibujar, por la animación, por crear, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ahorita dijiste que veías caricaturas, que te gustaba dibujar, pero ¿cómo nace ese amor? ¿Cómo es cuando dicen, ay, me gusta dibujar, me gusta animar? Si quieres, empieza, digo, ahora tú. Pues yo, el empiezo a dibujar, realmente no sé, yo siempre dibujaba, ¿no? Y los niños preferían hacer otras cosas y yo no, yo me sentaba y me pasaba horas dibujando y no sé cómo descubrí los cómics y me pasaba horas viendo los dibujos y sorprendiéndome de, "Órale, ¿cómo hacen esto, no?" Y copiándolos y pues realmente así me pasaba días, el día entero yo solo, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver que generalmente los animadores o los ilustradores tendemos a ser tímidos, ¿no? Y eso ayuda, es una actividad que haces tú solo, ¿no? Y que te capsula y que disfrutas tú. Entonces creo que la personalidad tiene un poco que ver con eso. Y ya la parte de la animación, pues también como Chris, ¿no? Me la pasaba viendo caricaturas de niño, pero a mí justo me pasaba algo con las caricaturas, de como me gustaban los cómics y la calidad de los dibujos de los cómics, me frustraba mucho no ver esa calidad en las animaciones. Y yo siempre decía de niño, no, yo cuando sea grande, ojalá algún día pueda hacer una caricatura con esta calidad, ¿no? Después entendí por qué no. Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero sí, a mí me pasaba esa frustración en cuanto a la calidad del dibujo, ¿no? Me gustaban las caricaturas y también las disfrutaba, pero sí tenía esa frustración.
¿Tú, Pues Cristian? en mi caso, yo recuerdo mis primeros dibujos, de hecho, y tengo una teoría acerca de por qué seguí dibujando. Recuerdo que algunos de los primeros dibujos que hice, sobre todo en la escuela, un amigo me retó así a hacer un dibujo de los Caballeros del Zodiaco Por supuesto. y, y lo hice en una copia de una calcomanía y lo hice y quedó relativamente bien. Incluso yo lo recuerdo ahora, según yo, y estaba chido y le gustó mucho a la gente y eso me gustó. Después siempre seguí dibujando, también era bastante retraído, era muy tímido. Y pues dibujaba y de repente también recuerdo otro dibujo que hice muy simple en la escuela, era la primaria yo creo. Eran unos soles, o sea, solamente dos círculos con caras. Me imagino que interesantes para los demás y les gustaban, no sé exactamente por qué. Entonces tal vez eso me hizo pensar que eso era algo para mí, que tenía algo que al parecer los demás no hacían. Y esa es mi teoría, ¿no? De esa época. Desde ahí solo recuerdo dibujar siempre y saber que me quería dedicar a esto. De hecho, muy tempranamente, no sé qué edad tendría, pero no sé si recordarán que había un programa que se llamaba Splat en Discovery Kids antes de que fuera para muy, muy niños y era de animación. No, yo no me acuerdo, la verdad. Estaba chido porque era como en un programa cultural, en un canal cultural estaba Splat y sacaba noticias de animación. Ahí me di cuenta de que la animación era, de que las caricaturas que yo veía que me gustaban eran animación. Y le dije a mi hermano en aquella época, dijimos los dos, ¿no? Ah, vamos a ser animadores cuando seamos grandes y así. Después lo abandonamos por la vida y pensando que en Celaya, de donde yo soy, pues no era posible dedicarse a eso. Pero, pues no sé, de alguna manera terminé haciéndolo y está chido. Mm. Y bueno, en casos diferentes. A ti, Cristian, ¿qué caricaturas fueron las que, aparte de Splat, como que te despertaron ese de quiero hacer animación, me quiero dedicar a eso? Y en tu caso, Diego, que dices es más como cómics, ¿qué cómics fueron los que más te llegaron a marcar? Y como es, tal vez no tanto por la historia, pero sí por el diseño, por cómo se creaban las animaciones, cómo los dibujitos. Um, Comenzaré solo para tapar el ruido del avión que está pasando y y que el micrófono se ponga a hacer esto. Em, yo recuerdo sobre todo las caricaturas de Hanna-Barbera, los Picapiedra y los Supersónicos, y eso porque eran tan viejitos que aparte también mis tíos los veían y todo eso, entonces los vimos todos en la casa y así. Ya después recuerdo con mucho cariño, no sé cómo decirlo, con nostalgia, Caritele y todas estas cosas. Pasaban ¿qué pasaban ahí? Como los motorratones de Marte, los caballeros del Zodiaco, las guerreras mágicas, cosas así, cosas que había en la televisión abierta sobre todo. Y ya después, pues muchas caricaturas famosas de los noventas, como las Gárgolas, o Batman y todo eso. Es lo que me viene ahorita a la cabeza. Seguramente olvido cosas mucho más importantes, pero es lo que pienso ahorita. Pues es curioso lo que dices, porque pues evidentemente tenemos más o menos la misma edad, Cristina, y yo estoy más viejo, pero también, pues sí, los Caballeros del Zodiaco fueron así como me super marcaron, y a lo mejor no era tanto por los dibujos, sí me gustaban, claro, pero no sé, tenían algo ahí que aparte a mi mamá no le gustaba que los viera, ¿no? Eran muy violentos para ella. Pero a mí, digo, y siempre las películas de Disney y todo, siempre me gustaban, pero yo nunca pensé como de, quiero ser algo animador de Disney. O sea, como que para mí solo existían, ¿no? Era algo que traían, ibas al cine y lo veías, como que, a diferencia de Christian, yo nunca pensé en la gente que lo hacía. No, pues se veía muy lejano, ¿no? Pero la primera vez, ya estando un poco más grande, bueno, hablabas de los cómics y así, me gustaban mucho los X-Men específicamente y me la pasaba dibujando, ¿no? Y Spawn también lo dibujaba muchísimo. Y cuando salió la caricatura de los 90 de los X-Men, más o menos se parecían un poco más y tenían ahí como tinta como más parecida a la de los cómics y yo decía, sí, pero no, ¿no?
Y ahorita sacaron otra vez una caricatura de los X-Men, se llama X-Men 97, que es inspirada en esa, que no he visto, por cierto, ¿no? Porque acá en Francia no sé dónde. Pero como que ahí yo empezaba ahí, como que sí me interesaba más lo de la animación. Pero ya más grande, cuando salió Gorilas y que sacaron el primer video que apenas se movían realmente. Eran hay unos monos que nada más tenían lip sync y me voló la cabeza así. Dije, ¿qué es esto, no? O sea, son unos monos como cool eh, y se mueven y ahí me empecé yo a meter más, ¿no? Estaba Flash en ese entonces, que ni siquiera era de Adobe y fue cuando yo realmente me empecé a ver cómo funcionaba esto y cómo se hacía y ahí fue cuando empecé realmente. Ok. Con tu comentario de X-Men, nada más para que no te quedes con las dudas. Según tengo entendido, es secuela directa de la primera. Ok. Y está en Disney Plus. No sé si en Francia igual, pero está en Disney Plus y Sí, seguramente sí. es secuela directa de la serie que llegaste o llegaron a ver. Por más o menos los comentarios que han hecho, como el de Estrado, ahorita lo que dijiste, sí, somos épocas un poco distintas, ¿no? O sea, yo soy 2003, entonces ahorita yo estoy en un momento donde la animación en México, pues, ha mejorado, ya hay más animación, pero en sus tiempos, cuando iniciaban, ¿cómo era la animación en México? ¿Qué tan difícil era estudiar, buscar algo de animación y dedicarse en eso? Pues la verdad es que no había, ¿no? O sea, o seguramente sí había, pero no era algo que escucharas o que supieras. Eh, Te digo, o sea, para mí solamente existía, no pensaba en la gente que lo hacía, ¿no? Yo jamás pensé que pues se pudiera trabajar de eso, ¿no? O que estuviera en mi alcance. Mi mamá tal vez alguna vez sí lo pensó, pero porque para mi mamá era como, Disney es lo mejor del mundo y mi hijo que dibuja, ojalá algún día, ¿no? Que para mí ese nunca ha sido un sueño, pero para mi mamá sí era. Pero a mí nunca se me ocurrió realmente. Y siento que de hecho, yo quería estudiar ya más grande, primero quería ser ilustrador de cómics, ya más grande quise estudiar artes plásticas y no pasé el examen, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. La Esmeralda. Y pues, no, o sea, ni la primera ronda pasé y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues ni modo, tienes que estudiar. Y para mí lo más cercano para poder seguir dibujando era diseño gráfico, que ya ni existe diseño gráfico como tal. Y la verdad es que me alejó del dibujo realmente. Fue cuando dejé de dibujar por una época de mi vida. Claro que aprendí otras cosas y no lo cambiaría, ¿no? O sea, aprendí de composición, de color y de otras cosas que a lo mejor no hubiera aprendido de otra manera, ¿no? Y me acercó al motion graphics, que fue donde empecé mi carrera profesional en animación, que a lo mejor no es lo más, que iba a decir no es lo más convencional, pero creo que sí es lo más convencional en México, por lo menos, porque es el primer acercamiento que tienes, ¿no? Con el software y como que la gente en México le picamos y aprendemos, somos muy autodidactas que es muy bueno realmente, es más trabajoso, toma más tiempo, pero somos más aferrados y generalistas, entonces no era fácil en ese momento. Y ahora yo ya veo, pues hay escuelas que hacen esto, ¿no? De hecho, Chris ha dado clases, hay más estudios, hay producciones que se hacen en México y pues sí hay una industria que yo siento que está todavía pues, muy en sus primeros pasos y que todavía falta, pero que ya empieza a existir y que no había. Sí, tal vez para agregar algo a lo que dice Diego, porque coincido con todo. Este, bueno, seguramente tenemos alguna diferencia también él y yo, porque él es de aquí, de la Ciudad de México, y yo soy de Celaya. Entonces, yo de entrada como que no tenía, yo sabía que quería hacer animación, no sabía si la daban, no creía que la dieran, la verdad. Dije, tal vez en Ciudad de México, pero como que no sé, nunca pensé, ni siquiera tenía la idea de poder tomar, no sé, artes plásticas o algo así. Solo pensé, no hay animación, pues ya, hago otra cosa. Y justamente mi hermano también se quería meter, no sé bien por qué, a comunicación.
Y a mí mi familia me dijo, no, pues elige algo que te gusta dibujar, ¿no? Pues justo me querían sugerir diseño gráfico. Y fuimos a las escuelas de Celaya que tenían diseño gráfico y comunicación. Y aunque las dos me gustaban y las dos compartían, de hecho, algunas cosas, en comunicación había un semestre de animación 3D que era muy simple, ¿no? Era de 3D Max o algo así, era para aprender a hacer cajas y mover cosas y así. Pero me la pasé chido, o sea, en ese mismo semestre hice un mini corto, una mini secuencia de un personaje, una criatura extraña que vuela y no sé qué. Y me gustó un buen, y al final comunicación me ayudó un montón en general, ¿no? Como persona. Me gustó la carrera y eso. Pero para esa época, igual, o sea, pasaron años todavía y yo no veía que hubiera nada excepto pequeños talleres, porque hubo gente aquí en México que trabajó como en las producciones que se llegaron a maquilar aquí en México en alguna época, como profesores, animadores profesionales que llegaron a estar trabajando en producciones extranjeras. Y gente que se había ido y tal vez vuelto. Por ejemplo, yo entré a un curso, a un diplomado, se llamaba, no sé si aún existe, Animaturas, de Enrique Navarrete, que es un animador que se fue a DreamWorks y luego volvió, trabajó en Shrek y todo eso y puso su escuela y así. Pero eran grupos muy pequeños y tampoco eran cursos que duraran mucho, o sea, al final no conseguían como fundar, digamos, una escuela completa o algo así. Entonces, parecía, al menos en mi época, cuando yo me empecé a meter bien en animación, que, y bueno, tengo una teoría extraña acerca de como eso, que había varias escuelas de gente que fue aprendiendo por su cuenta, de manera muy heterogénea. Unos venían de artes plásticas, otros de profesores como estos, otros de no sé dónde, o del stop motion, ¿no? De la escuela que se fue haciendo por sí sola en Guadalajara y todo eso. Y apenas ahorita, como decía Diego, y con las escuelas que han surgido y esto, lo que yo noto como mayor desarrollo en la industria es como que se empieza a homogeneizar. O sea, de alguna manera la gente que nos dediquemos a esto podemos empezar a tener las mismas habilidades y a conseguir calidades, perdón, por el avión si se escucha, no sé. No se escucha, no te Este, preocupes. ok, es que seguro me saca de onda en las llamadas. Sí, al menos ahorita creo que podemos alcanzar calidades que se sienten bien y la mayor parte de la gente puede alcanzarlas, ¿no? No es tan complicado. Eso es lo que veo. Sí, se ha visto una clara evolución. Y con lo que dices de comunicación, creo que es en todo. Yo estudio ahorita administración en comunicación. Ay, no. Esa es Lance, es administración en negocios de comunicación y entretenimiento. Pero a mí me encanta el cine, ¿no? Y uno diría, ay, ¿por qué no estudiaste cine? Pero así es la vida, como que es varios. Yo sin problema creo que el 80% de comunicación no estudia tanto comunicación por comunicación, es porque le encanta algún arte, ¿no? Ujú. Em, Antes de continuar, Anúbena, quiero hacer una pregunta, que es algo que he estado viendo en estas entrevistas. Cuando ya saben que quieren dedicarse al mundo del arte, en este caso de la animación, del dibujo, ¿cómo se lo llegó a tomar su familia, no? Porque bueno, o sea, a mí aún me llegó a tocar, o mi generación, esa parte de, estás seguro, te vas a morir de hambre, ¿no? Y ahorita que estamos, ahora, si nos vamos más atrás, ¿cómo era? ¿Cómo les llegó a tocar cuando dicen, ¿saben qué? Yo me quiero dedicar a esto. ¿Tú, Cris? Es- Bueno, en mi caso, yo tengo la referencia de que mi mamá me ha dicho cómo se la pasó todos esos años. Es curioso y le agradezco mucho a mi familia si llegan a ver esto. Muchas gracias. Porque nunca sentí que pusieran algún obstáculo a todo lo que yo quisiera hacer. Durante mucho tiempo tomé decisiones muy extrañas, como por ejemplo, un tiempo trabajaba como diseñador gráfico y decidí dejar el trabajo por tener un taller de artes plásticas con unos amigos. Y pues yo, no sé, nunca me dijeron nada en general. Yo solucionaba las cosas como podía. Pasando los años, e incluso todavía hasta el año pasado que ganamos con V en Morelia, como que mi mamá me dijo que se disculpó incluso, ¿no? Porque sentía una culpa extraña
sospechar que tal vez con todo lo del arte yo no iba a poder vivir o algo así, o que no me iba a ir chido. Pero nunca me lo dijo, nunca lo puso como una preocupación, que dije, "Ah, no, Cristian, no hagas esto". O no sé, pero conforme fue pasando el tiempo, te digo, me sacaba cosas como cuando vio que ya me profesionalizaba un poco más, me dijo, ah, ya dibujas mejor y cosas así, ¿no? Tal vez eso la tranquilizaba. Y, y así, pero muy recientemente, hasta lo de la beca, cuando fui a Gobelán y todo eso, como que fueron diciendo, ah, creo que sí le está haciendo, creo que tiene sentido ese camino. Y así. No manches, ya habías hecho un corto y medio para ese punto. Bueno, fue interesante, perdón, ahorita que solo porque lo mencionas, sí, hice un corto así, ¿no? Como solo cuando terminé este diplomado y me fui a vivir a Guanajuato, entonces mi familia no sabía qué hacía. Entonces cuando llegué les enseñé cómo estaba el corto, ya tenía casi toda la animación, faltaba algo de color y así. Fue muy extraña su reacción porque a mi papá como que le gustó sinceramente y como que no se lo esperaba. Sentí como que incluso se conmovió un poco y me felicitó y todo eso. Fue, no sé, fue bonito. ¿Era tauromaquia? Sí, el de tauromaquia. Ah, qué chido, qué chido. Pues de mi lado, la verdad es que nunca hubo ningún tema, al contrario. Mi papá es diseñador gráfico, pero también siento que él terminó en diseño gráfico porque la vida, él estudió escultura en San Carlos. Pero pues terminó haciendo diseño gráfico y diseño general, ¿no? Y antes que él, mi abuelo fue arquitecto, pero en realidad era pintor, ¿no? Pero la vida lo llevó a tener que ser arquitecto. Entonces, como que desde ese lado, pues era más natural. Y del lado de mi mamá, ella me apoyaba mucho desde chiquito, ¿no? O sea, ella veía que yo dibujaba y que a lo mejor tenía algo de talento y como que yo no ponía mucha atención en la escuela porque dibujaba y a veces no contestaba los exámenes, pero atrás tenía unos dibujazos, ¿no? Y pues me iba medio mal. Y entonces mi mamá dijo, no, sabes que este niño no, pues la escuela normal no es para él. Y quiso buscar algo como más especializado, como yo estaba en primaria y no encontró nada. Entonces realmente, pues sí me impulsó mucho, o intentaba impulsarme mucho. No importaba realmente, pues que iba a ser difícil o no. O sea, como que sabía que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces sí, tuvimos suerte. Sí. Sí. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se conocieron? Mm, Si quieres, cuéntalo tú, Diego. ¿Sí? En el 2000, bueno, es que está la parte que yo conocí a Cristian antes de que nos conociéramos realmente, porque Cristian se volvió mediático cuando fue la selección de Gobelán. Y hubo ahí todo un relajo. Y yo ahí fue la primera vez que supe de Cristian y demás. Y en el, ¿qué fue? 2018, ¿no? Que llegamos Sí. a Gobelán. Nos conocimos ya físicamente. Tuvimos una súper corta llamada con todos los que habíamos sido seleccionados aquella vez, que fue un Zoom bien raro. Y yo creo que fue el primer contacto directo que tuvimos. O tal vez hasta indirecto, porque igual ni siquiera conversamos, ¿no? Y ya después nos conocimos aquí en París y de hecho también fue un poco de suerte porque pues al principio pues sí saludábamos y hablábamos, pero no, realmente no habíamos hecho una amistad y fueron circunstancias de la vida que nos fueron acercando, la verdad. Sí, era extraño porque, de hecho, bueno, siempre digo esto, pero me ha pasado con varios amigos, que a veces el primer contacto con algunos amigos que tengo no es el mejor. Me acuerdo que cuando tuvimos esa llamada de la que se refiere Diego, Diego llegó tarde y no pudo poner la cámara y estaba como muy disperso. Y como que, no sé, como que algo ahí me había como, no molestado, pero dije, ah, no sé quién sea este chico o algo así. Y yo estaba con la cabeza en muchas cosas. Y, y sí, al principio allí en Goblán, creo que cada quien estábamos aprendiendo a vivir, o sea, porque te mudas, ¿no? A otra ciudad, con otro lenguaje y así. Y teníamos realidades muy distintas por donde vivíamos y todo eso. Hasta que, pues tal vez hasta que hicimos el internship. Bueno, íbamos viendo nuestro trabajo, ¿no? La verdad es que
a mí me gustaba un montón lo que iba haciendo Diego, aunque no hablábamos mucho. Me acuerdo un montón de la animación de Celestine y todo eso. Ah, sí. Ese ejercicio del 2D, 3D estaba chido. Y ya ya pudimos conocernos más cuando hicimos como unas prácticas en un estudio juntos. Y ahí empezamos a hablar más, ¿no? Creo. Ujú. Sí, Ujú. realmente ahí fue cuando pues, nos conocimos bien, ¿no? O sea, Ujú. platicar más de, pues, de nuestras vidas y demás, porque así en la escuela, pues, sí llegábamos a salir juntos, pero pues en grupo y así. Y sí, a mí también me gustaba lo que hacía Chris, así hablando también como de trabajos que yo recuerdo cuando nos tocó lo de concept design y que hiciste, bueno, es que fue como todo un bloquezote, ¿no? Y llegaste ahí como unas composiciones el cuervo, no es un cuervo, que era El un buitre. pájaro, Ajá. un buitre, y yo decía, "Pues, están increíbles, porque aparte, Cristian hace así, hace 700, así, todas diferentes, y yo, este tipo está loco, súper metódico y terminaron súper chidas. Y justamente, ¿cómo fue ese proceso para cada uno? Me imagino que se registraron y esa espera para poder estar en Goblin, dicen, ¿verdad? ¿Cómo, Eh, cómo, ajá, sí. No te escucho. cómo, sí, cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo vivió cada uno? Como dices, ¿no? O sea, es un cambio de realidades de México a Francia, culturas, comida, idioma, hasta cine, hasta forma de la animación, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para cada uno? Yo creo que fue bien distinto, la verdad, para cada uno. Sí, fue bien extraño. ¿Quieres empezar con el tuyo? No, la verdad es que el mío no es tan interesante. El tuyo yo creo que es más interesante. Pues bueno, no sé, igual tenemos que decir los dos, yo creo. Pero bueno, tal vez sí sea más largo al menos. Porque yo la verdad es que cuando yo conocí a Goblan y vi lo de la beca y todo eso, de Guillermo del Toro, em, y yo, o sea, Goblan antes tenía, o en su carrera normal, tiene un límite de edad, ¿no? De 25 años o algo así. Yo para esa época yo había pasado ese límite, para cuando conocí la escuela yo había pasado el límite y era una fantasía como impensable terminar ahí, ¿no? Entonces de repente salió esta beca sin límite de edad y cosas así. Y apliqué pues tan solo porque había que aplicar, o sea, se me hacía como muy triste que nadie aplicara. Dije, igual y alguien queda, ¿no? No creí que fuera a quedar, pero pues apliqué y todo eso, ¿no? Pasó una época en la que también yo quería mover un corto, que ahorita ya acabé, que se llama La Frontera. Entonces pedí tanto la beca como, como el financiamiento a IMCINE para ese cortometraje, por consejo de mi productora, Isa, en aquella época, que me dijo, pues pide las dos. La verdad es que no creo que se den las dos, y al final se dieron las dos, pero fue un lío muy cansado, o sea, tener que estar este, haciendo todo fue al mismo tiempo, o sea, en una cuestión de meses. Entonces tenía que ir a una cosa y a otra, y de repente, bueno, pasó lo que dijo Diego, de que hay un lío con la prensa, con Twitter y cosas así, por unas informaciones que quedaron muy extrañas de mí en Celaya. Em, y pues nada, la verdad es que recuerdo que fue muy cansado, o sea, aplicar para la beca, como conseguir todo lo que se necesita para venirme, perdón, para irme, este, pues fue muy cansado, porque tenía que tener en orden esos dos procesos que iban a la par. Y ya, más o menos. ¿Te acuerdas que te decía que Cristian estaba loco haciendo 700 versiones así? Eso lo estaba haciendo al mismo tiempo que estaba haciendo un cortometraje en la noche para IMCINE. Era para mí, me volaba la cabeza. Increíble, increíble. Mi caso fue distinto porque yo, bueno, en donde sí es igual es que el límite de edad yo también ya lo había pasado y también siempre me hubiera gustado, ¿no? Así como te dije que yo no era buena para la escuela, pensaba, este es el tipo de escuela que me hubiera gustado ir, ¿no? Y veía los cortometrajes y según yo veía los programas de estudios que creo que ni eran ciertos, pero yo decía, es que son estos, ¿no?
Pero pues ya yo me había hecho la idea que era imposible, porque además, pues, impagable y todo, ¿no? Pero, pues con el tiempo, yo puse un estudio de animación en México y me empezó a ir bien, la verdad es que todo iba marchando súper bien. Eh, yo estaba muy contento, hacía cosas que a lo mejor no eran las más artísticas, porque pues al final era publicidad para Televisa. Pero sí como tenía mucha libertad para experimentar en técnicas y en estilos y así. Entonces, como que yo estaba un poco satisfecho en ese sentido, pero tenía ahí la cosquillita del otro lado, ¿no? Y salió lo de un summer school que tenían como un curso de verano en Gobelán. Y yo dije, ah, pues, ¿sabes qué? Voy a ir nada más para quitarme la cosquillita y ver la escuela y a lo mejor aprender algo. Y pues ya, ¿no? Me doy por que cumplí un pequeño sueño, ¿no? Entonces vine al Summer School, eso fue en 2017, y pues me voló la cabeza, me cambió todo, o sea, fue, no, ¿sabes qué? Que esto sí está distinta la cosa y piensan distinto, tienen un enfoque completamente distinto, algo que yo a lo mejor también pude haber encontrado, pero me lo están dando así, ¿no? El conocimiento, porque pues, al final es una escuela que lleva, y eso también me impactó, porque yo llegué cuando la escuela estaba cumpliendo 40 años de existencia y yo decía, ¿cómo una escuela de animación puede tener 40 años y en México no hay ninguna? ¿no? Porque en ese momento no había ninguna, estaba, creo que el TEC había empezado con una carrera y yo decía, ¿cómo es posible? Y pues me quedé con más ganas, ¿no? Entonces apliqué al año siguiente, pero pues yo tenía como pues el estudio y tenía como todo muy establecido, ¿no? Mi pareja y era como, uf, no sé, está muy complicado, es arriesgar mucho, ¿no? Y al final, pues sí, cerré el estudio y me vine para acá. Pues esas cosas que es como a la viva México, ¿no? De que ni modo, no queda de otra. O ese es buscar y buscar o quedarse. Pues es que son estas ganas de aprender y esa cosquillita que yo creía que estaba satisfecha, no estaba satisfecha, ¿no? Y al final es, pues dejo todo para satisfacer esa creatividad que me hacía falta, ¿no? O ese conocimiento que no he podido llegar, o eh, eh, esa experiencia de vida que no nada más es la parte de la animación, sino mudarte de país, otra cultura, un idioma que no hablas, o sea, no sé, me pareció, sí, es un poco extraño porque es como decir, bueno, esta vida se acaba y empieza una nueva, ¿no? Y Ujú. que en ese momento parecía que iba a ser temporal y regresar y ya, ¿no? Pero pues al final no he regresado. ¿Qué fue lo más bonito que les dejó esa experiencia? A ver, pues yo, pues la respuesta es relativamente fácil, suena como un cliché o cursi, pero pues la gente, pues conocí a Diego, imagínate, no lo conocí aquí en México. Un problema que yo tenía mucho en Celaya era que no tenía una comunidad, o sea, fui aprendiendo cosas, venía a México a aprender, pero nunca me mudé para acá, no quería mudarme, de hecho. Fui conociendo gente, pero no se consolidaba algo como cercano. Entonces yo considero un poco como mi primera importante, así, comunidad, la que hice en París. Tengo muchos amigos, espero no me sientan mal de que conocí antes de eso, pero nunca pude convivir tanto con ellos, así de forma tan cercana como con la gente de París. Incluso ahora que volví, porque yo sí me regresé al final de la escuela, y ahora que volví, pues París es bonito y todo, ¿no? Pero era eso, o sea, no dejaba de ser una ciudad, un montón de piedras ahí. La gente era lo que se sentía chido. Este, bueno, no fue tan corta la respuesta. No, pero yo coincido también, ha sido la gente que conoces acá, ¿no? O sea, al final, no, digo, y mis mejores amigos de toda la vida, pues siguen en México y seguirán siendo mis amigos por toda la vida, pero aquí, pues conocí gente también, ¿no? Y que además compartimos, como dice Cristian, intereses y, eh, pues no sé,
algo que está muy desarrollado acá es la parte artística, ¿no? O sea, al final, pues Francia es como súper las artes y así. Y como aprender que la gente aquí sí vive así, ¿no? Y en México, claro, claro que hay gente que vive así, ¿no? Pero encontrar, como dice Cristian, un grupo de personas con el que te puedas desarrollar de esa manera, o que te vayas que te salgas a sketchar, o que, bueno, a dibujar, o no sé, sí es más complicado, ¿no? Y acá es muy común, ¿no? Es como una explosión sí, como de creatividad y así. Entonces, eso es como de lo más bonito. Y otro que también es, yo venía de un sistema laboral súper esclavista y el cambio también pues me cambió, ¿no? O sea, pensar diferente y vivir como más balanceado, más o menos, ¿no? Lo intento más, pero sí, el sistema te lo permite más que allá. Sí, al final la vida se trata de cambios y mejorar, ¿no? Y justamente, ¿cómo fue esa decisión, en tu caso, Diego, de decir, pues, quedarme en Francia, seguir en esto, y en tu casa, pues abandonar Celaya, irse a la Ciudad de México, literal, abandonar su lugar de origen para irse a otro? Pues si quieres, dale, Diego, ¿de qué vas? Pues la verdad es que, pues es raro porque llegas con una idea, o sea, al final sí tomas la idea, la decisión de, bueno, pues voy a dejar esto, o sea, el estudio yo sabía que pues no iba a sobrevivir, ¿no? O sea, no podía ser si yo no estoy ahí, pero en ese momento yo pensaba, bueno, si lo pude hacer una vez, pues lo puedo volver a hacer, ¿no? O sea, el camino ya lo hice y a la segunda vez seguramente es más fácil porque pues ya recorrí cierto tramo, conozco gente, no sé. Entonces como que mi idea era, bueno, vuelvo y con más conocimiento y lo vuelvo a construir, ¿no? Pero la verdad es que luego, pues te cambia la vida, ¿no? Y te das cuenta que dije, bueno, pero no sé, sí quiero un estudio. O sea, también hacía muchas cosas que no quería hacer, ¿no? Y dejaba de hacer cosas que quería hacer porque tenía otras responsabilidades. Entonces, como que igual y no va por ahí. Siempre había querido hacer un cortometraje y teniendo un estudio de animación, no pude hacer un cortometraje. Entonces, imagínate esas cosas. Es como irónico. Y pues estando acá, pues no sé, o sea, era como esta libertad más creativa de alguna manera y industria acá que es más desarrollada y pensar, bueno, quiero probar eso también, ¿no? Quiero ver cómo funciona y quiero aprender ese lado. Entonces, pues sin querer me he ido quedando, ¿no? O sea, no es tampoco que sea un plan de que me voy a quedar aquí para siempre o me voy a quedar aquí tantos años, o sea, pues es saber a dónde vamos. Y bueno, en mi caso, pues es raro porque desde que terminé este curso que les contaba antes, cuando aprendí como propiamente a animar, decidí mudarme. Primero me mudé a Guanajuato para hacer mi primer corto, que es Tauromaquia. Nació era como una especie de semicorto estudiantil, porque no tenía que acabarlo ahí, pero nació de ahí. Eh, y desde ahí como que mi vida siempre se guió por los proyectos que se me iban ocurriendo. Entonces dije, pues me mudo a Guanajuato a hacer este corto. Cuando la fui acabando, me regresé a Celaya a pensar qué iba a hacer después. Entonces decidí hacer otro corto y me mudé a Querétaro. Y, y y ya ahí, estando en Querétaro, fue cuando pasó lo de Gobelán y me fui para París. Y tenía la idea, de hecho, de tal vez quedarme, o sea, buscar trabajo, porque hay como una especie de, siento yo, igual y me equivoco, pero hay como algo automático que se da en la gente que se va para allá. Creo que la mayoría al menos quisieran quedarse un año más o algo así a trabajar y aprender, porque las condiciones de visado y eso tienen sus posibilidades. Y entonces yo pensaba hacer eso, pero era una época extraña entre COVID y terminar la escuela, y yo tenía el corto de la frontera todavía que se estaba produciendo. em, lo de Nube, la forma en la que lo estábamos llevando en ese momento. Entonces era más sencillo y tenía más sentido volver a México a terminar la frontera, el cortometraje el de mi cine. Y pues de aquí
porque la prioridad para mí, como lo explicaba las otras veces, eran los proyectos, ¿no? Entonces, la prioridad era acabar, entonces convenía acabar la frontera y acabar nube. Este, y de alguna forma, pues se fue dando solo ya después el don de vivir. Me casé antes de irme a Gobelán y, mm, y entonces con mi esposa, bueno, ahorita por lo que estamos en Ciudad de México, fue por otro proyecto que, al que me invitaron y Nube ya se estaba acabando para ese punto, entonces ya podíamos como hacer otra cosa y buscar algo nuevo, sobre todo para ella, que tuviera como más oportunidades que en Celaya, ¿no? Porque sí, prácticamente acabé en Nube en Celaya, o sea, mi parte de Nube en Celaya. Y ahorita ya estamos acá haciendo, bueno, seguimos con Nube, pero ya haciendo otras cosas. Y justamente, ¿cómo surge la idea de Nube y de trabajar juntos? ¿Quieres contar? Bueno, pues puedo empezar un poco. Ah, eso no es por por como hacerle la barba o lanzar lisonjas, ¿no? Por ejemplo, a Diego o así. Pero yo me acuerdo que en algún punto sabía, porque habíamos estado trabajando juntos en el estudio, pues quería trabajar con él y con otras personas también del grupo. Este, de repente pasaron un montón de cosas en la escuela y al final Diego y yo terminamos decidiendo trabajar nosotros juntos en algo que nos gustara, que nos llenara, como de manera genuina, digamos, ¿no? Diego siempre utilizó la expresión de hacer algo que tuviera corazón y, perdón, aunque no se escuche, no deja de distraerme el sonido del avión. Este, y, y pues no sé, se dieron un montón de circunstancias que nos permitieron tener un espacio que se juntaba con experiencias personales que nos dio la posibilidad de, incluso diría la necesidad de crear algo que nos ayudara a seguir. Ah, no sé si lo estoy contando. Sí, no sé si quieras continuar. No, sí, o sea, es así, nada más que lo dejaste un poco abstracto. Eh, Nosotros en la escuela estuvimos en otros equipos también, ¿no? En otros equipos que hacían otros cortometrajes, pero no, como que Cristian y yo no sentíamos que eso tenía el corazón, no es que esos proyectos no tuvieran, sino que no era el nuestro, ¿no? Más bien, porque esos proyectos, claro que lo tienen, ¿no? Es imposible hacer un cortometraje sin corazón, o sea, requiere un gran sacrificio que pues cada quien lo pone en donde cree y nosotros no sentíamos que eso estaba pasando en esos proyectos, pero lo que sí sabíamos es que Cristian y yo nos entendíamos, ¿no? Y que nos gustaba el trabajo de nuestras contrapartes y que nos entendíamos hablando, ¿no? Y el tipo de sentimientos que teníamos y el tipo em, pues sí, o sea, al final creo que los dos somos un poco melancólicos, ¿no? A lo mejor. Y, y no sé, era como la misma, y voy a usar otra vez la palabra cosquilla, pero creo que sí teníamos un poco esa misma idea no sabíamos qué iba a ser, no sabíamos que iba a ser nube, ¿no? Pero sí sabíamos más o menos hacia dónde queríamos. Entonces terminamos independizándonos de estos equipos, que fue ya muy tarde en el proceso de estos cortometrajes, ¿no? Y que fue para bien y para mal, porque en ese momento se sufrió mucho porque estábamos a destiempo de toda la cuestión escolar, porque Nube empezó como un proyecto escolar, ¿no? Tenía que ser acabado en un año escolar, que no sucedió, porque empezamos tarde, porque justo cuando empezamos fue lo del COVID, eh, Cristian tuvo que regresar, o sea, pasaron muchas cosas, que en ese momento fueron muy sufridas, pero que nos dieron la oportunidad de terminar Nube de la mejor manera, aunque nos tardamos otros, o sea, nos tardamos 3 años en hacer Nube, ¿no? Pero, y que tiene un recorrido distinto a todos esos cortometrajes que se acabaron en ese momento, que son cortometrajes súper buenos y que tuvieron una vida increíble, pero esta tiene otra vida porque se acabó de otra manera y al final terminó siendo un cortometraje profesional independiente que tiene otro recorrido y pues no sé, o sea, como que
da gusto pensar que todo ese sufrimiento, pues está acabando bien, ¿no? O que no fue por nada. Sí, que ha valido la pena. Vi en la semana, tuve la oportunidad de ya poder ver Nube, me registré y todo. Y este es más una pregunta personal, ¿no? Yo sé que todas las películas, cortometrajes, cada quien le va a entender diferente, pero para ustedes, ¿qué quisieron demostrar? O sea, ¿cuál es para ustedes el mensaje principal? Porque bueno, al menos para mí, ¿no? Lo que vi, como que, no sé, para mí tuvo dos cosas. Uno, como que saber dejar ir, ¿no? Porque a veces uno se aferra con la nube blanca y la nube gris cuando no y no. Y también como ese momento en donde, bueno, al menos para mí, como que me acordó a veces a, no sé, a mi mamá y a mí, nuestra relación de que a veces como que cuando la lluvia gris quiere pues, llover y entonces la nube blanca no lo deja porque es como de no, pues no te vayas, no te vayas, ¿no? Que a veces llega a pasar eso con los padres, ¿no? De no te vayas, no te vayas. Y cuando ve la nube que cuando llueve fue para algo bueno, para que haya agua, como que se da cuenta pues que a veces es necesario, ¿no? O bueno, eso al menos fue para mí. Para ustedes, ¿qué quisieron presentar? ¿Qué quisieron demostrar? ¿Cuál es el mensaje de nube para ustedes? ¿Quieres que vaya yo? Sí, ahí te la dejo más a ti, Diego. Bueno, Nube es interesante porque, y ese es hoy mismo hablamos de esto más temprano. Nube tiene varios sentidos, como dices, ¿no? Y que cada quien lo ha interpretado y que ha sido bastante enriquecedor realmente ver cómo la gente lo lee, ¿no? Y que a veces es algo que nosotros habíamos planeado, a veces no, y es interesante y enriquecedor. Esa parte de dejar ir y del... ¿Cuál será la palabra? Como luto, no sé si es luto, pero sí como esa pérdida, ¿no? Realmente se trataba de esa pérdida y de... Pero que en esas pérdidas no es enfocarte nada más en el momento de la pérdida y de la partida, sino pues todo lo anterior y todo lo que dejó, ¿no? O sea, porque al final esa nube que llueve al final y que desaparece, dejó muchas cosas, ¿no? Dejó un camino de flores al final, que para quien no lo ha visto ya lo spoileamos completamente, pero se trata de, bueno, ya si te lo pongo un poco más como puntual, es una nube que está en peligro de llover prematuramente, ¿no? Y que la mamá quiere que no llueva prematuramente, quiere que tenga una vida y que al final de su ciclo, pues llueva, ¿no? Pero al final, más bien, esta nube nació nublada, lo que quiere decir que va a llover antes de tiempo. Eso de eso se trata. Que es metafórico a otras cosas, ¿no? Que justo lo que decía Diego, porque estábamos platicando de eso hoy en la mañana también. Este, y algo que de repente he dicho, creo que de forma muy, como sin darle mucha importancia, la verdad, pero creo que cada vez va siendo más importante en el discurso que vamos repitiendo a los medios y esto, es que si uno se fija en el cortometraje, no solo es acerca de la pérdida, ¿no? Sino de justo el reconocimiento de por qué ha sido bonito vivir, ¿no? De que toda vida deja algo, toda vida tiene, sí, ya no supe cómo decirlo de otra manera, sí, toda vida deja algo bello, ¿no? Que a veces podemos o no ver y pues la pérdida vendrá, o sea, todos nos iremos, pero quiero creer que todos habremos dejado algo con sentido acá. Sí, comprendo. A veces cuando perdemos a alguien sí es difícil y tal vez en ese momento sentimos feo, ¿no? De que se fue. Pero ya una vez que pasan, a veces pues tardan años, días, te das cuenta que dejó una mancha bueno, sí, dejó una mancha en las personas. Y muchas veces se llegan a ser como de, ah, ¿te acuerdas de él? ¿Te acuerdas que hacía eso? O, ah, me enseñó esto, ¿no? Más o menos eso es lo que refleja Nube. Sí, pues sí son un montón de sentimientos que nosotros teníamos, ¿no? Especialmente el final, que para nosotros siempre fue muy claro el final, ¿no? O sea, tenía que llover. Pero era cómo representamos esta nostalgia, porque al final es entre melancólico, nostálgico, triste,
pero también es, eh, pues que te libera, ¿no? Al final y que entiendes que era necesario y, o sea, es como una mezcla de sentimientos súper compleja que ni siquiera sé cómo describir en palabras y que por eso las imágenes y la animación es lo que hacemos, ¿no? Y que a lo mejor no lo logramos y a lo mejor no lo logramos, pero nosotros lo sacamos, que eso era lo importante. ¿Y qué Pero fue lo... era Ajá. como agridulce el sentimiento que queríamos dejar al final. Y sí lo logran, la neta, yo que lo vi, sí, o sea, no agridulce en mal sentido, sino un agridulce de ay, como que te inicias muchos sentimientos encontrados, por así decirlo. Es eso, ¿no? Es eso. Ujú. ¿Y qué fue lo más difícil de hacer nube? Me imagino que trabajar en distancia, ¿no? O sea, o me imagino, no sé, ustedes platíquenos, ¿qué fue lo más difícil o más costoso en hacer esta animación? Pues justamente, bueno, también algo que he repetido varias veces, porque creo que es verdad, es que la principal dificultad fue mantener vivo el proyecto, porque, o sea, técnicamente creo que conseguimos algo que nos gusta un montón, que incluso podría sobresalir en algunos aspectos respecto a cosas parecidas, pero tampoco es algo que, no sé, sea súper la innovación máxima o algo así. Eh, pero mantenerlo vivo durante los años que lo tuvimos que mantener, bueno, durante mucho tiempo tuvimos que mantenerlo solo Diego y yo, mientras vivíamos de ahorros o trabajo a la par y cosas así. Y bueno, eso lo sentía incluso desde el primer corto que hice. De repente es una sensación extraña, ¿no? Porque estás haciendo algo, te dedicas todo el tiempo a algo que a nadie le importa. O igual y la gente que, que está cerca como de ti sabe que te importa a ti y dice, ah, no, pues sí, Cristian está haciendo eso y todo, ¿no? Pero ves gente que hace otras cosas, ¿no? Que está marchando por no sé qué, que está haciendo esta cosa. Y dices, no sé si vale la pena que yo esté haciendo esto mientras hay gente haciendo, no sé, salvando vidas o algo así. Y con V como que se replicaba eso, pero con muchos otros matices y de manera mucho más grande. Este, y, y pues no sé, creo que encontramos la forma, o sea, afortunadamente conseguimos ir resolviendo eso en su momento. Ah, no sé, se me fue la onda, pero no sé si quieres No, decir. pero sí, fue muy difícil porque son 3 años pues de malabarearlo realmente, ¿no? Y de no dejar que se vaya ahí esa pues motivación, que la motivación siempre estaba, ¿no? Pero al final pues terminas agotado, ¿no? Agotamientos del proyecto, pues de la vida, porque como decía Cristian, ¿no? O sea, al principio intentamos estirar lo más posible de ahorros y así, porque éramos Cristian y yo nada más trabajando en nube, ¿no? O sea, y era, pues sí, lo vamos a acabar ya, no sé, de aquí a mayo, ¿no? Y pues llegaba mayo y no lo habíamos terminado. Y bueno, yo creo que en junio, y pues no, tampoco. Hasta que llegó el momento que, bueno, ¿sabes qué? Tengo que tomar este trabajo porque ya no puedo, ¿no? Y entonces, después del trabajo, teníamos que llegar a ser nube y así fueron 3 años así, ¿no? Entonces, mantenerlo fue muy difícil, pero creo que hay dos claves para eso. Una es que uno motivaba al otro, ¿no? O sea, porque si uno iba pasando por algún momento bajo y llegaba Christian con un fondo increíble o el color script, y yo decía, wow, está increíble, ¿no? Y ya me motivaba otra vez a darle, ¿no? O al revés, ¿no? Yo llegaba con una animación y Christian otra vez como que se reactivaba. Y la segunda clave es justamente eso, ¿no? Que habíamos decidido hacer algo que tuviera mucho corazón. Y eso es lo que nunca nos dejó soltarlo, porque realmente teníamos el corazón ahí. Y cuando acaban, ¿cómo, qué, qué expectativa tenían al momento de inscribirlo en varios festivales? De nosotros nuestra expectativa era acabarlo algún día. Nosotros, todo lo demás era extra, era para acabarlo para nosotros, la verdad. Sí, tal vez algo que pasó al final fue que conseguimos, gracias a, bueno, para hacer justicia, lo mantuvimos juntos gran parte del tiempo, Diego y yo. Tuvimos ayuda de amigos de la Sí, escuela, pero pues nunca pudo representar.
algo que como constante, ¿no? Si ni siquiera nosotros podemos ser constantes al 100%, pues mucho menos la ayuda que teníamos, ¿no? De amigos y esto. Y luego, por una de estas amigas, conseguimos ayuda de productores franceses que también eran jóvenes, estaban tratando de construir algo y nos asociamos, digamos, y nos ayudaron a ir terminando cosas. Luego nos asociamos con otro equipo de animación en Hungría. Así fue como la producción terminó siendo de 3 países. Este, y entonces, al final, es cierto lo que dice Diego, para nosotros la expectativa solamente era acabarlo, y si lo podíamos mostrar estaba chido y todo, ¿no? No sabíamos en realidad qué iba a pasar con él, pero se sumaba también a las expectativas de estas otras personas que se juntaron. Entonces de repente había gente que quería, o sea, apuntaba a cada uno de repente los húngaros querían ver si lo metíamos a cierto festival o los franceses también, no solo para, no solo porque fueran festivales importantes y porque lo mostráramos a la gente, sino porque funcionó lo de los festivales como una especie de meta. Podíamos tener como deadlines, ¿no? Como hay que escribirlo a Annecy, por ejemplo. Entonces tratábamos de acabarlo para tenerlo listo en Annecy. Si nos hubiera aceptado Annecy, metimos un work in progress. Si nos hubieran aceptado, lo hubiéramos acabado. No hubiéramos acabado, ¿no? No hubiéramos acabado. Nos tardamos todavía un año después. Sí, fue bien. Entonces lo fuimos usando así y ya cuando entró a festivales, un poco ahí fue por mi lado, como que yo tengo cierta cercanía con el Festival de Morelia porque están relacionados con la beca y todo esto, con la que yo me fui a estudiar. Y como al fin veíamos que era posible acabarlo y meterlo, decidimos, bueno, sugerí que lo metiéramos ahí. Al final de cuentas se calificaba al Oscar, es un festival importante, y estuvimos de acuerdo y empezamos ahí. Y fue un buen inicio, creo. Era un poco arriesgada la selección porque implicaba perder otras cosas, pero funcionó. No sé. ¿Y cómo ha sido este camino en satisfacción, en escuchar las críticas, ver al público en los festivales que han estado internacionalmente, en México y pues ahorita en los Arieles, que ya se vienen? ¿Quieres darle, digo? Pues la verdad es que la primera vez que mostramos Nube a público que no tenía ni la menor idea de qué iban a ver, ¿no? O sea, porque lo habían visto pues nuestros amigos y mi familia, ¿no? Yo nunca, 3 años no les enseñé nada. Este, de hecho lo vieron en Morelia. Perdón, es que soy muy mayor. Y la primera vez que lo enseñamos fue en un Annecy, pero no en el festival, sino como en un evento que se hizo como alternativo. eh, y pues en un restaurante mexicano, ¿no? En una pantalla de este tamaño y la gente, era un work in progress, ni siquiera estaba terminado, ¿no? Y la recepción fue increíble, ¿no? Fue súper conmovedora. Y, y no sé, o sea, se sintió muy bien, se sintió, pues, que el trabajo había valido la pena, que el corazón se sentía y que sí lo pudimos transmitir. Y, y ya, o sea, la verdad es que pues eso fue de los momentos más conmovedores realmente. Ok. Para ustedes, ¿qué es lo más difícil de hacer animación independiente? Bueno, tal vez empezaré un poquillo ahí porque debo admitir que nunca he terminado de entender que es independiente. De repente, o sea, yo con este es el tercer corto que hago, entonces el primero sí me queda claro que fue independiente porque no tuve dinero de ningún otro lugar. El segundo me dio dinero en cine, no sé si eso es independiente. Y en este conseguimos de repente fondos de un montón de lugares. Me imagino que tiene que ver con las grandes productoras que Yo tienen igual dinero. me lo imagino porque, bueno, al menos de todas las entrevistas, como que independiente, aunque sí llega a haber apoyo de Incine o de otras, pues al final no de empresas súper Ajá, grandes, ¿no? como los grandes conglomerados que tienen el Ujú. capital y eso.
Este, pues yo creo que es lo mismo que con Nube. O sea, es muy fácil abandonar los proyectos. Y algo que a mí me movía mucho desde incluso la primera vez que me puse a esto, era como que me dolía mucho sentir que me convirtiera en una de esas personas que siempre tenían cosas en la cabeza, pero que no hacían nada. O decir, tengo este proyecto, un día lo haré o algo así. O tengo esta idea y nunca hacerlo, ¿no? Porque veo o siento que hay gente con muchas ideas, pero de repente, y no es culpa de nadie, ¿no? O sea, la vida se impone, pues uno tiene que abandonar muchas de esas cosas pues, para poder sobrevivir y llevar su vida en todos los demás aspectos. Yo diría que eso es lo principal, porque incluso aunque haya dinero de repente, la voluntad puede flaquear un montón, o sea, puede haber un montón de cosas que hagan que, pues, sí, ya no, que parezca más fácil abandonar. Sí, la verdad es que hacer un corto no es fácil. O sea, yo creo que ni aunque tengas todo el dinero del mundo es fácil, la verdad. O sea, es un sacrificio bien grande. Pero yo creo que lo más difícil, porque puedes hacer un corto tú solo, ¿no? Realmente, más en animación, bueno, no sé, porque también filmado también puede ser ahora sencillo, ¿no? Pero es posible. Lo que es difícil es encontrar, pues sí, el tiempo. El tiempo y los recursos. Y con recursos no me refiero a tener un presupuesto, sino pues que puedas sobrevivir tú, ¿no? O sea, porque necesitas trabajar también. O sea, yo siento que eso es lo más difícil. Y pues como dice Cristian, es mucho la voluntad y ser bien terco, la verdad. También, ahorita que lo pienso, solo como una nota, porque de hecho estoy de acuerdo con todo, pero se me ocurre que también he visto que hay cosas que nunca se hacen por una, tal vez, idea, no quiero decir incapacidad, pero de repente tenemos una expectativa muy, tal vez muy clara de lo que queremos, pero tal vez la expectativa no es difícil de alcanzar. Y cuando uno hace proyectos, como que tiene que negociar todo el tiempo, este, y estar bien con eso, o sea, tomar decisiones y decir, bueno, esto no será como lo que imaginé la primera vez, pero es más importante que se acabe, que esté hecho, a que sea como perfecto, ¿no? Siento que eso también detiene muchas veces a los creadores. O a Es esas súper personas. cierto, ¿no? Y en todos niveles, ¿no? O sea, hasta una ilustración dices, no, porque quiero hacer algo súper increíble y quiero tener la mejor idea para hacer esta ilustración. Entonces, nunca haces ninguna ilustración porque querías una buena idea para hacer ilustración, pero pues nunca llegó y nunca llegó tampoco una ilustración en absoluto. Y en cambio pudiste haber tenido una idea más o menos y tener 7 ilustraciones, ¿no? Y que además sí sirven porque te vas volviendo mejor. Entonces, sí es como engañoso eso de lo quiero hacer perfecto desde la primera vez, pues no, eso no va a pasar. Ujú, ok. Mm, actualmente, al menos en mi escuela, como que el tema inteligencia artificial se saca a diario en algo, ¿no? Y dije, ay, quiero aprovechar que voy a entrevistar animadores para ustedes, ¿en qué llega a ayudar o perjudicar la inteligencia artificial en el mundo de la animación? Tienes- Pues, no sé, a mí me interesa también pensar, escuchar lo que tenga Chris que decir, porque en realidad nunca lo hemos conversado, él y yo. Y a mí no me genera el problema que veo que todo el mundo le genera. No es que yo esté encantado tampoco. Me da más miedo pensar que esto va a terminar matando la creatividad porque la gente no se va a esforzar por pensar cosas nuevas porque es algo que se lo puede hacer y que se nutre de sí mismo en vez de tener una chispa nueva, ¿no? Eso es lo que más me preocupa a mí. Entrar como en un ciclo difícil de salir en estilos y eso es más como creativo. Es un bucle porque solo se alimenta de sí mismo, ¿no? Entonces eso es a mí lo que me preocupa y si la gente empieza a perder las habilidades de hacerlo por sí mismas, entonces no va a haber nada nuevo que alimentar. Eso es a mí lo que me preocupa porque vamos a terminar
con una sequía de ideas. Pero por otro lado, pues sí hay más facilidad y como decía, ahora puedes hacer un corto tú solo, ¿no? Y ahora podrías hacer un corto con a lo mejor una mejor calidad tú solo. Y si lo piensas desde el lado del storytelling y de contar historias, es una gran herramienta porque cualquiera puede tener un cortometraje, ¿no? Entonces, y es lo que pasó, por ejemplo, en la música. De repente, pues ya no tenías que ir al estudio, ¿no? Y de repente empezaron a salir banditas por todos lados con buenas canciones porque, pues por fin tenían acceso a grabar y ponerlo en el mercado, ¿no? Entonces, eso creo que puede ser una buena herramienta. Por otro lado, también creo que se enfoca en cosas que a lo mejor a mí como artista no son tan útiles porque yo no quiero que haga el arte por mí, ¿no? A lo mejor si hiciera 10,000 in-betweens que yo no quiero hacer, eso sería muy útil, pero eso no lo hace, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que tienen sus pros y sus contras y viéndolo como en la industria francesa, que es en la que ahorita me desenvuelvo, no le veo mucha cabida porque aquí valoran mucho pues el craft, pues sí, la hechura a mano, ¿no? Que claro que pues esto tampoco lo puedes evitar toda la vida, ¿no? No sé, o sea, al final es una herramienta que a lo mejor revoluciona, a lo mejor no revoluciona, no sé, no lo veo tan pesimistamente tampoco. Sí, de mi lado, pues comparto lo que dice Diego. Es que también tiene muchas, o sea, la discusión se puede ir por muchos lados, tiene como muchas aristas. Eh, por ejemplo, yo debo admitirme como muy lejano, como que no sé qué opinar de toda la parte legal. Siento que tenía que meterme más a, que de repente como lo que más preocupa a ciertas partes de la industria, ¿no? Como en Estados Unidos todos los estudiantes preocupados porque la industria se muera o cosas de derechos de autor y todo eso. Entonces, como no sé mucho de eso, mi opinión también se mantiene como muy ingenua. Y es igual que dice Diego, ¿no? O sea, pues está interesante. O sea, me gusta que exista porque incluso yo, no sé, la puedo usar. Quisiera tener un asistente que me ayude, ¿no? Así, igual, que me ayude a colorear, que me ayude a responder correos o cosas así. Está chido, pero no quiero alguien que dibuje por mí, ¿no? Es como ese meme que dice de que no quiero una inteligencia artificial que lave los platos para que yo pueda dibujar y no al revés, ¿no? Y todo eso. Mm. Este, entonces sí, o sea, para mí de repente es como muy irrelevante porque es como si fuera un gimnasta, entre comillas, cuyos trucos los hiciera un robot o algo así, o sea, como que le quitaría el chiste del oficio, pero pues no sé, por ahora solo observo, pues trato de tomar lo que me sirve, justo como eso, como cosas para ayudarme a traducir, a resolver cosas y así simples, lo que más se acerque a lavar los platos, pero en la parte artística, pues no sé, por ahora no estoy tan interesado, hasta que colore chido o haga los in-betweens que dice Diego, todo eso. Ok. Que pues, eventualmente va a llegar, ¿no? O sea, pero Sí, también por otro lado, no sé si, o sea, porque siento que esto es algo que a los estudios les conviene más, ¿no? Tener algo que como pues te automatizar. economice, ¿no? La fuerza de trabajo, pero pues al final tampoco creo que vaya a cambiar tanto porque pues al final falta ese input creativo nuevo, ¿no? Entonces, no sé, tampoco creo que vaya a destruir la industria. Incluso creo, como dice Diego, ahorita pensé en algo que, o sea, yo creo que eventualmente, porque ya se está haciendo, ¿no? La inteligencia artificial, como todo lo que produce, está adquiriendo cierta estética. Es muy parecido a lo que pasa con la foto, ¿no? Y entonces, de repente, oficios antiguos se van revalorizando. No es lo mismo tomar fotos con películas antiguas, o no es lo mismo una foto que ves de alguien que le sabe a todo eso, a lo que cualquiera puede hacer con un celular, ¿no? Ujú. Y lo vamos revalorizando también. Entonces,
sí, o sea, creo que sí nos podemos mantener optimistas en cosas como eso también, en que se Claro, porque revaloriza. todo lo hecho a mano, de repente que se vuelve otra vez valioso, ¿no? Que dejó de serlo y de repente otra vez, pues no es lo mismo tener un print que tener un original, ¿no? Ajá. Y eso mismo se va a volver en la animación. Ok, ya vamos a acabar. Ya nos faltan unas preguntas que son más reflexivas. No sé si llegaron a ver alguna que otra entrevista, pero bueno, justamente esta es la primera vez que entrevisto a dos personas a la vez, casi siempre han sido nada más una. Entonces, en este caso, les quiero preguntar, ¿qué es lo que más admiran del otro? Fíjate que eso es algo que reflexionamos él y yo también en algún momento, a lo mejor sin querer, cuando hicimos los créditos de los agradecimientos del corto, ¿no? Em, Cristian puso, ya no me acuerdo exactamente la frase, pero puso cosas Ah, que pues no sé, que se sintió chido, ¿no? Y de mi lado, así pensando, pues digo, evidentemente el trabajo de Cristian es estupendo, pero no es lo que más aprecio. Yo aprecio a Cristian porque es un gran amigo y porque tiene una manera increíblemente peculiar de pensar que, pues no sé, es la única persona que conozco que tiene esta manera de idear las cosas y de, a ver, dar un paso para atrás y no sé, o sea, yo creo que eso es único de Cristian. extraño. Bueno, no sé, no creo. Bueno, pero muchas gracias. Este, ah, yo no me acordaba, o sea, ahorita que Diego dijo lo de los créditos, dije, ¿cuándo discutimos esto? No lo Pero discutimos, pero como que lo reflexionamos en alguna manera, ¿no? sí, 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 cuando lo pusimos. Es que para el corto en específico, lo que le ponía a Diego, lo que yo le agradecía era la entereza, ¿no? Porque creo que encontrar a alguien con la voluntad de mantener algo como esto es difícil de encontrar. Y en el caso de Diego, a diferencia de muchos otros amigos que tengo, bueno, el trabajo de Diego me gusta un montón. O sea, es por esa razón que desde antes quería trabajar con él y todo eso. Pero creo que combina cosas muy específicas. Eh, Siento que tiene un equilibrio muy interesante entre buscar cosas que tengan una calidad muy alta y al mismo tiempo estar abierto a que las cosas puedan ser diferentes, a encontrar soluciones nuevas y todo eso, que puede ser difícil en alguien que tiene muchas expectativas o que quiere de verdad algo que sea como que esté chido en lo que quiere. Entonces eso me ha gustado mucho de Diego desde que lo conocí ya más cercanamente. Porque justamente a veces, y se lo he dicho a mi esposa, así, ¿no? Como que sentía, como con Diego no conviví tanto al principio, durante un tiempo lo sentía como más distante y había cosas que de repente no le quería contar, ¿no? Como me daba pena contarle de la vida personal. Entonces resultaba que se las contaba y me daba una respuesta que yo no esperaba. Este, y no sé, siempre me ha parecido como más maduro que yo, o sea, como que le pido consejos para todo y así, porque siento que siempre me va a tener una respuesta que va a valer la pena. Incluso diría algo que ya yéndonos a nube, por ejemplo, algo que de repente repito cuando me han preguntado de eso. O sea, yo siento que no hubiéramos alcanzado ese nivel de cosas si yo tal vez yo no hubiera estado con Diego. Si yo hubiera hecho solo el corto, creo que me habría conformado con cosas, no, no sé, no hubiera sido así. Y, y creo que gracias a Diego como que podíamos subirlo siempre sin sentir que, no sé, que había una única respuesta a las cosas. Y eso, no sé, eso lo agradezco un montón. Ahora, ¿qué consejo le darían a la gente, a las personas que vean esto, que se quieran dedicar al mundo de la animación? Pues yo creo que, pues la verdad no sé. Pues es no perder la motivación porque, bueno, son dos cosas.
no perder la motivación, porque ni siquiera la industria, es un mundo en el que es fácil sentirte frustrado, ¿no? Por muchas razones, profesionales, artísticas, porque sientes que no estás a la altura, o porque 10,000 cosas, porque demanda mucho, pero también por otro lado, necesitas mucha autocrítica que a veces siento que la gente no la tiene, ¿no? Pero es un balance peligroso, porque si eres demasiado duro contigo mismo, pues pierdes la motivación. Entonces es un balance peligroso, pero que es importante. Y yo creo que sentir que ya eres súper bueno, pues no te va a hacer avanzar nunca, ¿no? Y tristemente a veces lo veo y no siento que ni siquiera sean tan buenos en lo que hacen, pero es porque ya no están abiertos a escuchar las opiniones o ver problemas, ¿no? Y del otro lado es eh, sentir que nunca es suficientemente bueno, te lleva a peores lugares, yo creo, todavía, ¿no? Porque ya es cuestiones más psicológicas y cuestiones como más emocionales. Entonces, mi consejo sería encontrar ese balance. Sí, justamente platicaba con un amigo que es pintor hace poco, que es de Celaya también, eh, y es uno de mis mejores amigos desde cierta época para acá, ¿no? Como en ese mundo del arte. Y, esa cosa del arte, siento que durante mi vida ha sido como muy confuso, o sea, como que no entiendo exactamente qué es el arte del todo. Por lo cual me ha sido más fácil tratar de entender esto como un oficio. Dibujar es un oficio que se tiene que aprender y se tiene que hacer de cierta manera para tener un resultado sólido, como un carpintero hace una mesa que no se caiga. Entonces tu primer trabajo no es ser súper original o no sé qué. Tu trabajo es que la mesa no se caiga, que resista, y de ahí ya puedes, como hacer un montón de otras cosas. Entonces, dando clases, de repente les digo a mis alumnos que se sientan menos artistas y más artesanos. Hacemos artesanía, tenemos que asegurarnos de que el oficio esté bien hecho, que hay un mínimo de cosa bien hecha, y sobre eso ya se puede construir lo que quieran, que sea más personal y extravagante, y el gran discurso que quieran dar y todo eso, ¿no? Eh, y creo que eso ayuda a buscar justo el equilibrio que dice Diego, ¿no? Buscar como, usaré esta palabra porque es la primera que me viene, excelencia, no sé, en la técnica, sin sentirte que eso te hace el mayor intelectual genio o algo así, de lo que sea, ¿no? O sea, sabes que es tu trabajo hacerlo lo mejor que puedas y que estés abierto, porque a veces, o como por ejemplo yo había, por ejemplo, Nube es el trabajo que siento que más se acerca a algo personal de lo que he hecho antes. Y la forma en la que trataba de ver los otros cortos no es como la obra, ¿no? La gran obra o algo así. No dejan de ser ejercicios. El problema es que hacer una pintura te puede llevar, no sé, un tiempo, unos meses o algo así. Hacer un corto te lleva años, pero no por eso deja de ser un ejercicio más. Y hay pintores que hicieron la misma pintura un montón de veces, ¿no? No, tal vez no valga la pena hacer un corto un montón de veces, que hay gente que dice que hace la misma película una u otra vez, una y otra vez, pero es eso, ¿no? O sea, solo tratas de ir construyendo pensando que, pues no sé, que te estás como descubriendo en el oficio o en los oficios de la animación y no tanto que estás haciendo como la gran cosa. No sé si tenga sentido. Ah, sí. Bueno, ahora, para ustedes, ¿qué significa la palabra fracaso, pero en el contexto de que a veces fracasar o que no salgan las cosas, pero seguir adelante? Y que eso no te impida, que a veces tal vez se vale el sentirse mal porque algo malo pasó o algo no salió como uno quisiera, pero seguir. Pues eso nos pasó justamente con Nube. Nube es un fracaso de alguna manera, porque no acabó cuando tenía que acabarse con el motivo inicial, en el tiempo inicial, con las normas iniciales, ¿no? Y fue un fracaso, pues, que nos afectó, pues, emocionalmente durante mucho tiempo, ¿no?
que no nos sentíamos que habíamos merecido a lo mejor el diploma que obtuvimos porque no habíamos acabado, ¿no? En el momento que teníamos que acabar, o que no formábamos parte del mismo grupo de todos los que habían, sí habían acabado sus cortos. Entonces, pero eso pues no nos detuvo a seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, pues sí, el fracaso está ahí todo el tiempo. Pues ya tú decides si eso hace que abandones o no. Que a veces, pues, y lo considerábamos también, ¿no? Pues era de, pues a lo mejor ya es mejor dejarlo ahí y seguir adelante con otra cosa, ¿no? Que también es sabio saber hacer eso y a lo mejor hay algo mejor delante, ¿no? Pero pues hay que hacerlo consciente y no nada más porque, no salió, ¿no? O sea, porque las cosas no son fáciles nunca. Sí, una manera que tenía también de reflexionarlo, que lo repetía algunas veces, era que, porque siempre ha sido un lío para mí tomar buenas decisiones, entonces repetía como de alguna manera Nube había sido o sea, podría parecer que fue una mala decisión en su momento, ¿no? Si lo comparamos con cosas, con expectativas de ese momento. Y después te das cuenta, después de tomar decisiones en tu vida, que en realidad no hay buenas o malas decisiones, que tú solo tomas una decisión y lo que tienes que hacer es trabajar para que cualquier decisión se convierta en una buena decisión. Entonces, lo mismo pasa con el fracaso, o sea, cada vez que pasa algo, en cualquier aspecto de la vida, porque incluso durante la vida tú puedes haber hecho muchas cosas, incluso dañar gente y eso, ¿no? Y no te queda más que intentar ser la mejor persona que puedas ser, o sea, construir sobre lo que va pasando. Ok. Y bueno, ya por último, ¿qué se viene para ustedes? ¿Cómo se ven en unos 5 o 10 años? ¿Qué esperan de la vida, de la animación? Qué bueno que especificaste, porque ya te iba a decir, pues con el pelo blanco. No me vas a creer, pero yo no tenía estas canas cuando empezamos Nube. De hecho, son producto de... Sí, sí, sí. Y cómo me veo en 5 años, no tengo la menor idea. O sea, porque si me hubieras preguntado hace 5 años dónde me vería, o sea, hubiera errado, realmente. O sea, es increíble cómo cambia la vida. Entonces, yo espero que, pues, que siga teniendo el gusto que tengo por hacer lo que hago, ¿no? O sea, porque al final pues eso que te decía de que te matas trabajando y así, pues sí lo haces porque es un trabajo matado, pero lo haces también por gusto. Entonces, yo eso es lo que espero, realmente, seguir teniendo el gusto de hacer lo que hago y seguir Es- aprendiendo también. Está chido porque justo o sea, pensaba, era la respuesta más automática que me dio en mi cabeza, que fue como seguir haciendo cosas, pero no estar tan cansado. Eso. Y creo que tiene que ver más con creo que Diego lo expresó mejor, porque a fin de cuentas el cansancio del problema es eso, ¿no? Que puedes empezar a no disfrutarlo tanto. Entonces, a mí me gustaría seguir haciendo eso, me gustaría seguir haciendo como proyectos personales, como que conforme me voy sintiendo más viejo, así, este, como que vas también revalorizando ciertas cosas, ¿no? Como lo que decía Diego, o sea, ese cambio entre trabajar en México de una manera y ahora trabajar en Francia de otra. Entonces cosas como el no estar cansado todo el tiempo se vuelve algo bonito. Creo que trabajar también con la gente con la que te gusta trabajar, con la que te llevas bien. Por ejemplo, yo creo que yo preferiría eso sobre, no sé, tener un equipo súper acá, no sé, como que quieres pasarlo bien, ¿no? Con las Ujú. cosas que haces. O tal vez puede ser la expectativa. Y sentir que haces algo que tenga pues sentido, ¿no? Que sea como relevante para ti. Entonces, pues no sé, ojalá podamos hacer más proyectos en el futuro cercano y y así y que lo disfrutemos, que no sea cansado. Sí, sí, sí. O sea, porque de hecho eso es algo que también habíamos platicado hace muchos años, que es que era como ir del punto A al punto B puede ser como muy sufrido, pero muy rápido, o más lento, pero disfrutarlo. O sea, como que también es importante pensar en el trayecto, ¿no? Y, Ujú.
y creo que, como dice Chris, yo también preferiría tener como más goce de lo que hago, aunque no tenga a lo mejor, hice una película, ¿no? O sea, pues ojalá se logre y sí, me gustaría, sí, pero me gustaría más disfrutarlo. Sí. Excelente. Pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y antes de despedirnos, no sé si quisieran agregar algo antes. Pues, pues Pero, agradecerte realmente. Ha sido una plática muy nutrida y la verdad es que pues yo me la pasé muy chido. Y pues te agradezco el rato. sí, Ok. muchas gracias, Juan. Creo que fue de las entrevistas más completas que recuerdo. Este, y está chido, no sé, porque incluso hay cosas que no habíamos platicado. Sí, Diego y yo. exactamente. No, Eso, gracias, eso gracias, sí. es un montón. Y gracias, bueno, y si la gente ve todo esto, que no sé si vaya completo, ¿no? Pues también muchas gracias si han llegado hasta acá. Sí, Eso, sí, llegamos hasta acá. Este es el número de la lotería. Oh, gracias a ustedes. Sí, trato de hacer estas entrevistas igual amenas y sobre todo lo que digo, ¿no? De que la gente vea que sí hay mucho, tanto en cine y animación en México, que por eso es que nacen estas entrevistas, que es la tercera edición. Y pues muchas gracias por haber aceptado. Pues voy a dejar también sus redes sociales de Nube abajo en la descripción. En tu caso, Cristian, de Por aquí pasó un caballo también, donde subes un poco de las cosas que haces, que me chuté unas. Dice, ah, caray, donde digo, me gusta el cine, pero me gusta ver la animación. Como que sí me atrevería a hacer algo de cine, pero hacer algo de animación creo que no es lo mío. Aparte en que no sé dibujar. Pues bueno, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. En verdad se los agradezco. No saben cuánto por ser también parte de la historia de Cine a tu lado que ya lleva 4 años y de Conoce a tres. Y pues muchas gracias. Y pues a ustedes, queridos seguidores, espero les haya gustado esta entrevista y la primera entrevistando a dos personas. Y pues ya saben, recuerden suscribirse, darle like y a seguir a estos dos buenos animadores. Nos vemos en la próxima entrevista. gracias.